El maestro Guillén es biólogo especializado en ecología por el Instituto Politécnico Nacional y es maestro en biología de la reproducción animal, enfocado a neuroendocrinología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adicionalmente, es divulgador de ciencia en redes sociales, enfocada esta divulgación a la biología humana y a las neurociencias. Tiene algunos sitios de los que probablemente les hable cuando termine de dar su charla, en los que ofrece este contenido de divulgación de la ciencia en una página en internet y en un canal en YouTube que se llama La Célula de Purkinje. Muy bien, maestro Gustavo, entonces, cuando quieras comenzar, los estudiantes al final de la plática van a tener eh, la oportunidad de hacerte preguntas. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Hola a todos, espero que me puedan escuchar bien y voy a comenzar, obviamente hablando primero del título, los disruptores endocrinos, hormonas impostoras, ¿no? Ya las palabras nos empiezan a dar una idea de que un disruptor es algo que interrumpe, algo que afecta, y endocrino hace referencia, obviamente, a las hormonas, a las funciones hormonales que ustedes como estudiantes de ciencias entienden que son muy, muy importantes, ¿vale? Y bueno, le he puesto hormonas impostoras para hacerlo un poquito más accesible al público. Entonces vamos a comenzar mencionando que, bueno, ¿qué sustancias afectan nuestra salud? Si ahorita yo les pregunto, ustedes van a pensar, le van a venir diferentes sustancias, vamos a pensar en el azúcar excesiva, la sal excesiva, el alcohol en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Ya ustedes como estudiantes saben que se metaboliza y produce una sustancia llamada acetaldehído, que es cancerígena. La grasa en exceso, ¿sí? Cualquier otro tipo de sustancia, legal o ilegal, a la que posiblemente hemos estado expuestos en algún punto de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos la libertad o la conciencia de decir, ¿lo tomo o no lo tomo? Sabiendo todo lo que conlleva, ¿no? Sabiendo los daños que puede generar nuestra salud. Pero ¿cómo te proteges de aquello a lo que has estado expuesto durante toda tu vida, ¿no? ¿Cómo te proteges de aquello de lo que no eres consciente a lo que estás expuesto? Y justamente estoy hablando de los disruptores endocrinos. Entonces, un poco de contexto, por favor. Durante los años 30, finales de los años 20, una pequeña empresa en Estados Unidos comenzó a producir unas sustancias químicas que parecían muy, muy prometedoras, porque voy a mover las cámaras tantito para que no me interfiera. Ok. Entonces, estos productos químicos que posteriormente fueron comprados por Monsanto y producidos masivamente por Monsanto, que se llamaron PCBs o bisfenilos policlorados en español, ¿sí? Estos compuestos tenían muchas o tienen muchas utilidades. Son utilizados en la industria para fabricar capacitores y transformadores, reguladores de voltaje, pesticidas, pinturas, selladores de piso, un montón de funciones a los que se les adjudican estos PCBs. Tienen una muy buena estabilidad química y propiedades antiinflamables, lo cual los hace bastante universales para muchas cosas. De hecho, todavía se puede ver en México, en algunas partes, estas cajas, estos transformadores viejos, y todavía pueden identificar la etiqueta que dice PCB. Sí, tienen bastante vida útil en el sentido, bueno, ahorita les platico más esa parte. Entonces, yo le pongo aquí una caja de Pandora química, si alguno de ustedes está familiarizado con el mito griego de la caja de Pandora. En resumen, Pandora era una mujer, era el equivalente de Eva para los judio-cristianos, y bueno, a ella le dieron una caja, los dioses del Olimpo, y le dijeron, no la abras por lo que quieras. Ella era muy curiosa y la terminó abriendo, y de esa caja salieron todos los males de la humanidad, según el mito griego. Aquí yo lo utilizo como referencia para la caja de Pandora química, porque justamente fue lo que le pasó a la humanidad en el sentido de los disruptores endocrinos, y comenzando con los PCBs. ¿Sí? Ahorita continuamos. Después viene el descubrimiento de la década con otro disruptor endocrino llamado DDT, que es el diclorodifenil tricloroetano, para los amigos DDT. Este DDT ya se había sintetizado décadas pasadas, pero en Suiza, perdón,
pero fue hasta 1948 que le valió incluso un premio Nobel al doctor Paul Hermann Müller, porque encontró o descubrió que esta sustancia tenía propiedades insecticidas, ¿sí? Tenía propiedades insecticidas tan eficaces que se consideraba el invento de la década, porque prácticamente le dio fin a una problemática que tenían los seres humanos desde el origen de la agricultura. O sea, estamos hablando desde el Neolítico, hace 10,000, 11,000 años, y siempre el ser humano tuvo que lidiar con malas hierbas, con insectos, plagas, etcétera. Entonces, de repente llega este producto mágico prácticamente, ¿no? Porque podía repeler cualquier tipo de insectos. Y bueno, en ese tiempo no se pusieron a pensar que cualquier cosa que sea tan agresiva para otras formas de vida, deberíamos de tener cuidado con él. Se utilizaba, obviamente, se utilizó como campaña bélica, ¿no? Lo utilizaban los militares, lo rociaban con los niños, o sea, nadie tenía idea de qué estaba pasando en realidad, solo sabían que era un producto milagroso. Luego, DDT hasta en la sopa, literalmente, solo vean a esa mujer rociando el DDT dentro de la alacena donde guardas los alimentos, ¿no? Las sopas enlatadas, por ejemplo. Este DDT se extendió a nivel mundial, no nada más lo usaban en Estados Unidos, lo utilizaban también en Alemania, ahí ven la propaganda. Vemos el DDT que también se utilizaba en Francia, en Alemania, en diferentes partes de Estados Unidos, y de hecho había hasta propaganda que decían que era bueno, porque obviamente para estos años, ya para los 44, el 1944, sale el primer estudio que empieza a alertar a la población de que pues estas sustancias no son tan buenas como nos habían hecho creer, que tenían bastantes riesgos. Sin embargo, ustedes saben que a nuestra sociedad le encanta escuchar a los científicos hasta el último momento, y bueno, eso fue bastante perjudicial para la sociedad en las décadas posteriores. Entonces, algo raro está pasando. En los años 50 se descubre un aumento en la mortalidad de varias especies animales en diferentes ecosistemas de Estados Unidos. Una de las regiones más afectadas es Great Lakes o los Grandes Lagos. Es una región con muchos bosques, con muchos cuerpos de agua, y bueno, se empezaron a dar cuenta que los animales estaban muriendo, que se estaban enfermando, que no se reproducían. Fueron los científicos a tomar muestras de suelo, de tejido, de agua, y bueno, lo que fueron encontrando está muy bien resumido aquí en este estudio que les comparto, publicado en 1950, donde habla de los efectos nocivos del DDT en aspectos relacionados a la reproducción, particularmente en los testículos, ¿sí? Y en caracteres sexuales secundarios, que acuérdense que son esos que se producen durante la pubertad, en gallos, en gallinas. Entonces, básicamente lo que observaron fue que el DDT estaba atrofiando los testículos, ¿sí? Y estaba también atrofiando caracteres sexuales secundarios, como en el caso de los gallos, pues es el crecimiento de una cresta y también el tamaño de los testículos, que obviamente son los que producen la principal fuente de testosterona. Entonces, si ven un poco las imágenes, se dan cuenta cómo fue de agresivo el DDT, y obviamente este DDT no se restringió a los gallos, sino que afectó a muchísimos animales. Las hormonas prácticamente son las mismas en diferentes grupos de vertebrados, con algunas modificaciones, pero la testosterona que produce un toro o un tiburón es la misma que tiene un ser humano. Entonces, si algo está afectando las hormonas de un animal, si de un vertebrado, es muy probable que también me afecte a mí como ser humano. Bueno, comienza el inicio de la pesadilla, porque los medios se empiezan a dar cuenta, empiezan a escuchar a las advertencias de los científicos que ya venían de años atrás, y se empiezan a dar cuenta que ya es algo tarde, porque ese DDT ya lo encuentran dentro del salmón, ¿sí? Como en ese pedazo que les pongo de imagen. Leones marinos también se mueren. Bueno, un montón de noticias trágicas de que el DDT y los PCBs, que eran tan populares y que eran considerados los inventos de la década, estaban teniendo muchas contraindicaciones, ¿sí? Y bueno, se empieza a hablar ya como tal de disruptores endocrinos. Yo ya he estado hablando de disruptores endocrinos,
pero realmente en ese tiempo no se les llamaban disruptores endocrinos, se les decían simplemente químicos tóxicos, ¿no? Entonces, en 1991, en la Fundación Mundial de la Vida Silvestre, son nombrados como disruptores endocrinos y se describen como sustancias químicas que son capaces de interferir y alterar la función hormonal de un organismo, así como su descendencia. Ahorita les platico más de esta última parte. ¿Cómo le hacen esos disruptores endocrinos para llegar a nuestro cuerpo si son sustancias ajenas que nuestro cuerpo no produce? Bueno, aquí les pongo este pequeño esquema en donde tienes una hormona natural representada con este fantasmita y tiene su receptor. Recuerden que para que una hormona pueda tener un efecto, necesita ser reconocida por su receptor. Entonces, su receptor es ocupado por el disruptor endocrino. Los disruptores endocrinos tienen la propiedad de parecerse tanto químicamente a una hormona que engañan al receptor, es decir, nos hackean, por decirlo de alguna manera, nos hackean químicamente y entonces la célula permite el ingreso de esa sustancia y obviamente no se va a tener la respuesta que se esperaba de la hormona endógena, sino que va a tener una respuesta alterada. Sí. Ahora, para ser un poquito más técnico, ya que ustedes son estudiantes universitarios de áreas más o menos afines, tenemos aquí a la hormona estradiol, que como saben es un estrógeno, es una hormona que si bien los hombres también producimos en cantidades muy pequeñas, es una hormona principalmente femenina. Y tenemos a la molécula de un disruptor endocrino muy popular llamado bisfenol A. Este disruptor ustedes lo pueden encontrar en cosas tan inofensivas como en una botella con agua. Sí, cuando van a la tienda, al Oxxo y compran una botella con agua, esos plásticos están elaborados, entre otras cosas, con bisfenol A y con otras sustancias que se conocen hoy en día que tienen actividad de disruptor endocrino. Entonces, lo que hace básicamente es que se parecen tanto las moléculas, si se dan cuenta en la parte más blanca, si la parte resaltada, se parecen tanto que los receptores celulares no distinguen la diferencia. Entonces, simplemente la asimilan. Y bueno, como ya dijimos, al no ser la molécula endógena propiamente, tiene efectos diferentes, tiene efectos deletéreos de diferentes tipos. Ahora, vamos a hablar un poquito del sistema endocrino de manera muy, muy general. Recuerden que el sistema endocrino podemos entenderlo como este conjunto de órganos y glándulas que producen hormonas. Y recuerden que las hormonas tienen múltiples funciones en nuestro cuerpo. Prácticamente hacen que funcionemos como funcionemos, tanto nosotros como otras especies. ¿Sí? Entonces les pongo aquí algunos ejemplos. La insulina, pues obviamente está relacionada con el metabolismo, pues le ayuda a las células a ingresar esa glucosa, ¿no? La melatonina está involucrada con el sueño. La melatonina es producida por una glándula de nuestro cerebro que se llama glándula pineal y está relacionada con el sueño y descansar mejor. La testosterona, que bueno, habitualmente la entendemos como una hormona reproductiva, pero también tiene otras funciones, como en nuestro estado de ánimo, en nuestra toma de decisiones y obviamente en el deseo sexual. En los seres humanos, la testosterona es la hormona principal del deseo sexual. La progesterona, que es la hormona, le dicen la hormona del embarazo, porque obviamente tiene muchas funciones vinculadas a mantener la gestación, y el cortisol, relacionado con el estrés, ¿sí? Y obviamente con el estado de ánimo. Probablemente ustedes ubican que cuando uno está en ayunas mucho tiempo, se pone de malas, ¿no? No he comido, me pongo de malas. Y bueno, eso tiene bastante sentido neurofisiológico. Simplemente cuando el cerebro detecta poca glucosa en la sangre, tiene que activar mecanismos para que eleven la glucosa y para que tú busques alimento, ¿no? Entonces, uno de los métodos es activar un eje neuroendocrino que provoca la liberación de cortisol y que al mismo tiempo da un subidón de glucosa para poderse seguir alimentando. Entonces, obviamente no son las únicas funciones que tienen aquí. Hay más cosas. Ustedes saben que el sistema endocrino es muy complejo, pero para fines explicativos, bueno, son algunos ejemplos del metabolismo. Entonces, he estado hablando de dos disruptores endocrinos. He estado hablando del DDT y del PCB.
Y si se dan cuenta ustedes en este esquema, que de hecho saqué de mi video de divulgación que tengo en YouTube, son solamente la punta del iceberg, porque hay muchísimas sustancias que tienen actividad disruptora. Si se preguntan cuántas, bueno, se estima que más de 1000 sustancias han sido descritas con actividad de disruptor endocrino, perdón. Y hay más de 8000 sustancias que han sido registradas, más de 80,000 incluso, que han sido registradas comercialmente. Entonces, es muy, muy probable que a medida de que pase el tiempo y sigan las investigaciones, se sigan identificando más disruptores endocrinos, ¿sí? Aquí les puse algunos ejemplos, pero bueno, ya para hacerlo un poquito más académico, los disruptores endocrinos se pueden clasificar. Entonces les pongo algunos ejemplos. Tenemos disruptores endocrinos naturales, como aquellos que vienen de plantas, ¿no? Tenemos los fitoestrógenos, que son moléculas de origen vegetal que se parecen mucho a las hormonas femeninas, ¿sí? Esto tiene una doble implicación. Es bueno en el sentido de que las hormonas femeninas en ciertas cantidades son muy buenas, obviamente, tanto para las mujeres, que ya las producen por sí solas, como para los hombres, que también en cantidades pequeñas son muy útiles para aspectos relacionados a nuestra espermatogénesis, incluso a la libido, etcétera. Pero en cantidades grandes, ahí es donde viene el problema. De hecho, uno de los tipos de cáncer más comunes que existen en las mujeres, pues es el cáncer de mama, ustedes lo deben de saber, y en los hombres es el cáncer de próstata. Bueno, qué curioso que ese tipo de cáncer en particular, bueno, junto con otros tipos de cáncer, son hormonodependientes, lo que quiere decir que se activan o que dependen de unos genes en particular que tenemos en nuestro genoma que se llaman oncogenes o genes de cáncer. Esos genes de cáncer se activan con una exposición crónica de estrógenos en general, ¿no? De hecho, las mujeres que deciden no tener hijos a lo largo de toda su vida reproductiva tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer hormonodependiente debido a la exposición prolongada de sus propios estrógenos. O sea, es una cosa ahí bien, bien compleja, pero también muy interesante. Entonces, bueno, tenemos estos disruptores naturales, los fitoestrógenos, como la soya, la alfalfa y el trébol. Repito, no quiere decir que sean malos, simplemente emulan una molécula propia de nuestro cuerpo, pero en cantidades muy elevadas puede ser perjudicial. Tenemos disolventes y lubricantes industriales en donde se pueden entender en los PCBs, los PBBs, las dioxinas, y aquí pongo un alimento que no puede faltar en la vida de un universitario, ¿no? La Maruchan. Y lo digo no nada más por la sopa en sí, sino por el material del que está hecho su vaso. El unicel en general, cuando se calienta en el horno de microondas, ¿sí? Se empieza a liberar unas sustancias que se llaman dioxinas. Esas dioxinas, como bien lo dice su nombre, son un tipo de toxinas que tienen actividad estrogénica. ¿Sí? Son disruptores endocrinos y son considerados como cancerígenos. Plásticos, bisfenol A, ya les había platicado, pesticidas y demás, el DDT, hay muchos ejemplos. En particular, el vinclosolín, es un agente químico que se utiliza mucho para tratar enfermedades de frutas y de verduras. Sí, es un fungicida, entonces mata hongos. El problema es de que a medida de que se continúan las investigaciones, han encontrado que interrumpe la producción de andrógenos, es decir, disminuye las concentraciones de testosterona que tú produces. Entonces, obviamente, eso tiene implicaciones a la salud, no nada más en un sentido reproductivo, sino en otros sentidos también. Como ya les dije, los andrógenos en general se vinculan a muchísimas funciones de nuestro cuerpo, no nada más a lo sexual. Entonces, bueno, incluso hay un caso, bueno, hay descrito en la literatura científica de cómo el vinclosolín puede afectar a nivel fetal. Cuando es expuesto el feto a esta sustancia, obviamente se ha hecho en animales, pero también se sabe que puede pasar en humanos. Y bueno, se alteran funciones de la placenta, se alteran funciones endocrinas propias de la placenta y en general el feto antes de nacer. Sí, o sea, esto es a lo que yo les decía. ¿Qué pasa cuando hemos estado expuestos a algo durante toda nuestra vida? Sí, porque toda nuestra vida hemos estado expuestos a estos
químicos ambientales, derivados de la contaminación, derivados de los alimentos que vienen contaminados por el agua o por otras fuentes, ¿sí? Derivados, ahorita lo platicaré con más detalle, incluso nuestra ropa. Entonces tenemos también metales pesados en particular, como el cadmio, el plomo, mercurio, uranio, arsénico, etcétera. Yo trabajé durante mi maestría con plomo, valoré los efectos del plomo en unas áreas del cerebro que se llama área preóptica medial, que se le adjudica al hipotálamo. Entonces, básicamente, lo que se encuentra en estas investigaciones es de que el plomo afecta no solo la conducta sexual, sino también la producción de testosterona, la producción de estrógenos y diferentes parámetros que pueden ser entendidos como reproductivos y cerebrales también. Entonces tienen muchísimas formas de impactar. Otros productos farmacéuticos son el DES, que es el dietilestilbestrol, ¿sí? Esta sustancia se utilizaba mucho durante los años 50, 60, hasta que fue prohibida. Era un fármaco utilizado muy habitualmente por los médicos de aquel entonces. Se utilizaba para evitar abortos espontáneos, ¿no? El problema fue que conforme pasaban las investigaciones, se dieron cuenta de que provocaba muchos daños, de que a nivel fetal estaba provocando malformaciones, estaba alterando la función endocrina, estaba alterando en diferentes sentidos a los bebés y a las madres que habían sido tratadas por estos fármacos. Muchas de ellas desarrollaron cáncer de vagina a raíz de estas exposiciones. Entonces, obviamente, no podemos hablar de malas prácticas médicas porque ellos no sabían simplemente los efectos que podía tener. De hecho, esto fue un referente para entender que muchas sustancias que podemos utilizar y que pueden ser hasta cierto punto inofensivas para un adulto, no lo son para un feto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ingresan los disruptores endocrinos a nuestro cuerpo? Bueno, ya he estado hablando un poquito de esto. Los tenemos principalmente, déjenme mover tantito las cámaras porque me estorban y las tengo que estar moviendo a diferentes lados. Denme un segundito, ¿cómo la voy a anclaje? Bueno, ok. Entonces, ingresan principalmente a través de la ingesta, ya sea a través de agua contaminada, ¿sí? A través de alimentos contaminados. Por cierto, les quiero mencionar algo. Aquí con el plomo puse esta imagen porque muchas tuberías de la Ciudad de México y en general de México y de otros países en vías de desarrollo contienen plomo en sus aleaciones, ¿sí? Y las décadas que han tenido ahí esas tuberías han estado pasando plomo. De hecho, mientras yo hacía mi maestría y estaba yendo al hospital de neurología ahí en la Ciudad de México, el doctor que me estaba ayudando a sacar las muestras de plomo en sangre, me comentaba, Gustavo, cada vez que viene una persona por muestra de sangre y le aplico espectrofotometría, encuentro plomo, independientemente de su ocupación laboral, independientemente de sus grados académicos, tienen plomo. Todo el mundo tiene plomo, ¿no? Simplemente porque en algún grado estamos expuestos a esas sustancias a través de diferentes fuentes y una buena fuente son las tuberías viejas. Las tuberías viejas que muy probablemente en UAM siguen ahí. No sé cuánto tiempo tenga la UAM, pero es muy probable que sí. Hospitales, escuelas y demás edificios tienen ese tipo de tuberías porque el plomo es un elemento muy bueno, igual que los PCBs y el DDT son muy buenos en un sentido industrial. Tienen muchísimas aplicaciones, tienen propiedades físico-químicas que los hacen muy accesibles para diferentes usos, pero con un gasto o con un costo muy, muy, muy elevado a nuestra salud. Bueno, entonces les decía, el olfato, la inhalación a través de micropartículas que están en el aire, la ingesta de alimentos contaminados, el agua contaminada, la ropa, ¿sí? A lo mejor a ninguno le había pasado por la mente, bueno, ¿qué me estoy poniendo encima? ¿Qué se tuvo que utilizar para que se tiñera la camisa o el pantalón que estoy usando? ¿Sí? Nosotros a lo mejor no somos conscientes de ello porque generalmente esas marcas no tienen sus fábricas en los países de donde son originarias, ¿no? Digo, la Nike o cualquier otra marca de ropa,
Generalmente no están sus fábricas en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Reino Unido. Están en países en vías de desarrollo, están en Tailandia, en Filipinas, a veces en México, en otros países, y obviamente ahí es donde se está llevando toda la parte negativa. Ahí es donde se están contaminando todos estos disruptores endocrinos, todas estas sustancias tóxicas derivados de la tinción que se les hace y de los tratamientos a los que se someten las prendas. Los recipientes de unicel, ya lo había comentado también, eviten ingerir alimentos que sobre todo que han sido calentados ahí. ¿Sí? Están muy cuidadosos y obviamente, particularmente para las mujeres, aunque ahora también para algunos hombres, el maquillaje, bueno, es una cosa también que tiene que ser muy cuidadoso. No porque algo sea barato quiere decir que es mejor, y los disruptores endocrinos que pueden tener muchos cosméticos, incluso siendo de marca reconocida, bueno, es un hecho, ¿no? Que están ahí presentes también. Se utilizan mucho unos disruptores llamados parabenos y otros que se llaman talatos también, que vienen mucho en los recipientes de unicel y de plástico. O sea, un disruptor endocrino puede utilizarse para muchas cosas, de manera que lo podemos encontrar en muchísimas fuentes, sin saber que tienen un efecto nocivo. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos de los disruptores endocrinos? Como ya les mencioné, tienen impacto en enfermedades reproductivas, ¿sí? Desarrollo de cáncer, enfermedades metabólicas de diferentes tipos. Piensen que los disruptores endocrinos, al alterar nuestra función hormonal, es como un efecto dominó. O sea, alteran algo muy pequeño que parece inofensivo a primera vista, pero a medida de que ustedes saben cómo es de dinámico el sistema endocrino, cómo se retroalimentan las hormonas, cómo nuestros ejes neuroendocrinos tienen un dinamismo bidireccional, es decir, lo que produce una sustancia le afecta a la otra y luego la otra produce otra cosa y se hace un dinamismo bastante complejo también de entender. Justamente por eso los disruptores endocrinos son un tema tan poco conocido en la sociedad, porque es un tema muy complejo de estudiar. Y es muy complejo por diferentes motivos. Uno es que al mimetizarse con las hormonas de nuestro cuerpo, es muy difícil determinar en qué grado está haciendo daño el disruptor y en qué grado es algo derivado de la propia condición hormonal de la persona. Obviamente la condición hormonal de la persona va a estar sujeto a su edad. No es lo mismo un perfil hormonal de un niño que de un adulto. Sí, el sexo, no es lo mismo el sistema endocrino de un hombre que de una mujer. Y bueno, diferentes variables ahí que se ponen en juego y que hacen bastante complejo poder entender el efecto de los disruptores endocrinos. Otra cosa, a diferencia de otros contaminantes de los que generalmente nos han hablado, los disruptores endocrinos no tienen un efecto umbral, es decir, no tienen concentraciones seguras. No hay concentraciones seguras. Se sabe que concentraciones incluso por debajo de las cantidades permitidas legalmente, estoy hablando en el caso del plomo, ya tienen un efecto a nivel intelectual, a nivel fisiológico en diferentes aspectos. Entonces, eso ha hecho que también la investigación sea muy complicada de hacer. Pero bueno, lo que se sabe es que tiene implicación en enfermedades reproductivas, metabólicas, cardiovasculares, inmunitarias, neurológicas, ¿sí? Y obviamente en desarrollo de varios tipos de cáncer. Y aquí les puse los dos ejemplos y les repito, el cáncer más común en los hombres es el cáncer de próstata, seguido del cáncer de testículo, y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama. Ambos tipos de cáncer son promovidos principalmente por estrógenos ambientales, entre otros factores. Y es muy interesante que algunos investigadores expertos en el tema han sugerido que estos cánceres, ahorita sabemos nosotros que el cáncer es una enfermedad de moda. Es decir, es una enfermedad que parece que ya forma parte del ciclo de vida de las personas, ¿no? Naces, creces, te da cáncer, te reproduces y te mueres. Parece que ya es algo parte de nuestra biología por la incidencia que tiene. En los últimos 50 años, la incidencia de cáncer ha tenido un aumento bastante significativo y muchos especialistas en el tema sugieren que los disruptores endocrinos pueden ser en parte causantes de ello, ¿sí? Y bueno, esta agresividad de los disruptores endocrinos va a ser aumentada en bebés y en infantes, porque como ya lo había mencionado,
alguna dosis que puede ser relativamente bien tolerada por un adulto que ya tiene, su lóbulo frontal bien desarrollado, perdón, que ya tiene un genoma que funciona adecuadamente, que sus mecanismos de reparación del ADN funcionan dentro de lo que cabe bien, ¿sí? Es mucho más estable comparado con un bebé, con un feto que apenas se está gestando, que depende de la salud de su madre y obviamente del entorno en el que su madre se desenvuelve, ¿sí? Los metales pesados, por ejemplo, tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria, al igual que otros disruptores endocrinos. Y eso hace que tengas alteraciones en el funcionamiento de la placenta, que determinados genes se expresen más o se dejen de expresar. Es decir, también estamos hablando de alteraciones epigenéticas. Sí, es una cosa ahí increíble cómo puede ser todo eso. Y bueno, esta imagen que les pongo aquí habla del dietilvestrol, se me olvida cómo pronunciarlo, disculpen, dietilestilbestrol. Esta sustancia, como ya les había dicho, había sido utilizada por médicos en prácticas muy comunes durante los 50s y 60s. Y bueno, este es un libro que escribió una mujer derivada de esos efectos deleterios que tuvo por este compuesto. Incluso hay un sitio en internet que se utiliza como foro y como página de divulgación para todas aquellas personas, bueno, en general para toda la población, pero haciendo énfasis en todas aquellas personas que han sido afectadas de algún modo por este fármaco, ¿sí? Entonces, les digo, a medida de que aprendemos más de los disruptores endocrinos, más somos conscientes de los daños que nos están haciendo. Ahora, estas sustancias también se les dice que son un tanto omnipresentes, porque prácticamente se encuentran en todo el mundo. Y dirás, ¿cómo es eso posible si solamente se produjeron en algunos países o en algunas sustancias, en algunos lugares? Bueno, número uno, ellos están clasificados como los contaminantes orgánicos persistentes, o sea, POPs. Están clasificados como compuestos que pueden durar por muchos años en un lugar. Y pueden encontrarse en lugares donde nunca se han producido o utilizado debido a los ciclos biogeoquímicos, que como estudiantes de ciencia estoy seguro que ustedes ubican esto. Pero básicamente es una forma en el planeta en la que se recicla y hay un flujo de materia y de energía. Así como en el kinder, en la primaria, nos hablaban del ciclo del agua, bueno, también hay un ciclo para el azufre, hay un ciclo para el carbono, hay un ciclo para el fósforo, un ciclo para el nitrógeno, e incluso podríamos ampliar más esto. Entonces, a partir de ese dinamismo que se da por los ciclos biogeoquímicos, todo eso conlleva a que los disruptores endocrinos puedan desplazarse en el agua, en el aire, a través de la tierra, mezclados en la cadena alimenticia, que eso es muy importante y es la principal vía a través de la cual estamos expuestos a esas sustancias, a través del consumo de agua contaminada y a través de los alimentos que han estado en contacto con esas sustancias, ¿sí? Entonces son moléculas muy estables que pueden perdurar décadas. Si ahorita todavía se preguntan si el DDT o los PCBs en 2022 todavía pueden estar presentes, pues sí, y pueden darle una revisada a algunos artículos científicos que se han publicado y todavía hay presencia de ellos tanto en el ambiente como en tejidos vivos, ¿sí? Es algo muy, muy, muy triste, pero es real. Y bueno, ¿cómo nos podemos proteger de los disruptores endocrinos? La respuesta corta, pues, es de ninguna forma, dado que estamos expuestos al planeta, a nuestra sociedad, a los productos que utilizamos prácticamente en toda nuestra vida, a lo largo de todo nuestro día, pero sí podemos disminuir la exposición a la cual estamos susceptibles, como por ejemplo, utilizar filtros de carbón activado para el agua. Algunos filtros de muy buena calidad pueden detener metales pesados, por ejemplo, que son un tipo de disruptor endocrino, y otras sustancias como el DDT o los PCBs, ¿sí? No, quizás no lo pueden hacer para todas, pero entre menos mejor. Entre menos sustancias tengamos en nuestro cuerpo, mucho mejor. Siempre lavar frutas y verduras, digo, esto no se los tendría que decir, ya lo saben. Y es importante que utilicen no nada más agua, sino también hay otros compuestos que pueden ser útiles, no necesariamente jabón, aunque también puede ayudar siempre que se lave muy bien,
porque recuerden que muchas frutas y verduras tienen una cubierta de grasa, que es derivada de una protección que tienen los vegetales. Entonces, si tú nada más le pones agua, esa grasa, ustedes saben que la grasa no se disuelve con el agua. Entonces es importante que utilicen algún producto, algún detergente que sea lo menos agresivo para ustedes y que pueda quitarle un poco esa cobertura para quitarle tanto disruptor como sea posible. Modera la ingesta de alimentos de origen animal. A lo mejor esto no les encanta a algunos. No les estoy diciendo que se vuelvan veganos, pero la carne y los alimentos de origen animal son unos de los principales sistemas en donde se almacenan disruptores endocrinos. Recuerden que les había dicho que muchos o la mayoría de estos disruptores falsifican o mimetizan la molécula de los estrógenos, es decir, las hormonas esteroides. Y si ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica, los esteroides son hormonas hechas de grasa, en pocas palabras. Y si consideramos que los disruptores endocrinos tienen mucho esta naturaleza lipídica, pues hace mucho sentido que se unan muy bien en tejidos adiposos, entre ellos la grasa de la carne y de otros alimentos de origen animal. Los lácteos también, los quesos, etcétera. Sí, son muy bioacumuladores de disruptores endocrinos. Evita calentar y consumir alimentos en recipientes de plástico. Esto yo no soy el primero que se los dice. Hay que ser cuidadosos con los Tupperware, con todo lo que sea de plástico, porque al calentarse libera dioxinas y otro tipo de contaminantes con acción disruptora. Evita calentar y consumir alimentos en recipientes de barro vidriado. Esto es un golpe muy duro para el mexicano, porque ¿quién no se ha echado unos frijoles de olla o un café de olla, ¿no? Es riquísimo. Lamentablemente, el barro vidriado está hecho con plomo. Ahorita ya están trabajando otras opciones alternativas para que ya no lleve plomo, pero sí es algo que va muy propio con la alfarería mexicana. Entonces, yo no pretendo que ustedes modifiquen todos sus hábitos de vida, porque sería ridículo y sería idealista de mi parte, pero sí por lo menos que tengan una conciencia un poquito mayor de la que tenían antes con respecto a todo lo que nos rodea y nos genera un daño. Es decir, que ustedes tengan la libertad y la conciencia de decir, ok, me voy a echar un cafecito de olla, ya sé que tiene plomo, pero me lo quiero echar, ¿no? Que tú tengas esa libertad, así como tienes la libertad de tomar alcohol si tú lo deseas, sabiendo sus riesgos. Otra cosa que bueno que me acuerdo. Los disruptores endocrinos son bioacumulables, ¿sí? Es decir, a diferencia del alcohol que lo vas a metabolizar y lo vas a sacar, y el acetaldehído te va a hacer daño un rato, los disruptores endocrinos se bioacumulan en el tejido vivo, como ya mencioné, en los músculos, donde incluso pueden sustituir al magnesio, en el caso particular de los metales pesados, como el plomo o como el cadmio, el mercurio también, ¿sí? Sustituye a esos cationes divalentes propios de nuestra fisiología. Estoy hablando del hierro en nuestra sangre, estoy hablando del mercurio en nuestros músculos, estoy hablando del calcio en nuestros huesos también. Y si consideramos que a nivel de sistema nervioso, el calcio es un elemento crucial para las neuronas, para su sistema de comunicación y para que las neuronas hagan lo que tienen que hacer, los potenciales de acción, necesitan calcio. Entonces, si en lugar de meter calcio están metiendo plomo o están metiendo mercurio, lo que hace es que la misma célula detecta esas anormalidades homeostáticas y produce algo que se llama apoptosis, que estoy seguro que lo conocen. Pero para que ya no se acuerde, la apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, literalmente, las células se suicidan cuando detectan demasiada carga iónica en su interior. ¿Y cómo creen que le afecte a un cerebro que se vaya quedando sin neuronas? ¿No? Obviamente va a tener repercusiones a nivel intelectual, a nivel cognitivo y, bueno, en muchos otros niveles, porque no nada más afecta a neuronas. Otro efecto, evita los cosméticos con parabenos, esto ya lo había mencionado. Almacena alimentos en medida de lo posible, por supuesto. Conozco la realidad de México, conozco lo que es pues, guardar recipientes de la crema o de diferentes alimentos y meterle ahí más alimentos, ¿no? Reciclarlos. O sea, ¿quién no ha reciclado una botella de PET? Porque pues para no estar gastando, o sea,
Yo lo he hecho muchas veces. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso porque el PET y en general los plásticos, a medida de que se utilizan y se reutilizan, van liberando más sustancias nocivas. De hecho, ya hay algunas noticias, algunos artículos que hablan de que seas cuidadoso con ese reciclaje que hacemos en casa, porque podemos tener muy buenas intenciones, pero a veces no es tan bueno, ¿vale? Y bueno, ya nada más para finalizar, es muy importante que qué podemos hacer nosotros como consumidores, como simples estudiantes o profesionistas con respecto a este panorama tan grande y tan problemático y tan poco entendido de los disruptores endocrinos. No hay mucho que podamos hacer, salvo tratar de ser más conscientes como seres humanos, y esto tiene que ver mucho con el consumismo. Ser consumidores responsables, ser consumidores inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que siempre que esté en medida de mis posibilidades, no voy a comprar cosas que yo no necesito. No voy a cambiar de celular solamente porque ya salió el nuevo celular con más cositas, ¿no? Siempre que yo pueda, voy a tratar de consumir lo menos posible en un grado congruente, por supuesto, para no estimular indirectamente esta producción masiva de productos que utilizan disruptores endocrinos, no necesariamente en el alimento en cuestión, puede ser en la envoltura, ¿sí? Como las envolturas de los dulces típicos mexicanos, el tarugo, estos dulces de tamarindo con chile, que seguramente les encantan igual que a mí. Hace unos años salió una nota que alertaba de niños que se habían intoxicado porque estaban lamiendo las etiquetas, las envolturas, porque obviamente esas envolturas tienen plomo también y tienen otros disruptores que pueden llegar a grados severos de intoxicación, según la concentración y según muchas otras variables. Entonces es muy importante que como seres humanos seamos un poquito más conscientes de nuestros hábitos, tanto de consumo como de la forma en la que tenemos de ver el mundo, de ver la vida. Yo aquí quiero finalizar con una cita de Rachel Carson, una bióloga ambientalista que es autora de Silent Spring, o este libro que encuentran en español como La primavera silenciosa, en donde por primera vez, en los años 1964 aproximadamente, por primera vez ella alerta a la población de los disruptores endocrinos. Fue un libro muy polémico, fue un libro muy hablado, fue un bestseller, obviamente. Y bueno, fíjense, si ella desde 1964 ya nos venía alertando cuando apenas se conocía al DDT y a los PCBs, ahorita con toda la cantidad de disruptores endocrinos que les digo, supera 1000, ¿sí? Y con el paso de las investigaciones, muy probablemente se produzcan más, muy probablemente se entiendan otros disruptores que ahorita todavía no se entienden. Y bueno, con esto yo doy por concluida esta breve charla. Aquí les pongo algunas bibliografías si están interesados en seguir leyendo. Como les digo, también tengo un video específicamente hablando de disruptores endocrinos en mi canal de YouTube, que lo encuentran como la célula de Purkinje. Y pues nada, aquí finalizo esta parte. Fue un tema muy amplio, muy interesante, lo explicaron de manera muy dinámica. Gracias, maestro Gustavo. Es una visión muy dinámica de este fenómeno y yo espero que los compañeros que atendieron esta plática al menos les haya permitido tener esta reflexión de cómo nuestra vida cotidiana está rodeada de tantos químicos tóxicos y nuestros hábitos, llámense de higiene, de alimentación, incluso de ejercicio, de comunicación cotidiana, están rodeados de todos estos químicos que forman parte ya de nuestras vidas, ¿no?